Bueno, señores, estamos en un nuevo programa de Floppy TV Show. Como ustedes saben, dándole contenido diferente. Estamos trayendo un artista atrás de otro. Si ustedes quieren darse cita con nosotros para ver esto 100% en vivo y para hacer parte y poder comentar y poder llamarnos y darnos su opinión, recuerde que simplemente tiene que ir al DM y buscar nuestro número y hacerle nuestra llamada. Tenemos a nuestro acompañante que seguimos aquí. Hoy es la noche, es de talentos. Tú eres muy clásico en la presentación. Directamente desde Endoven tenemos al Poppy en la cadena de Floppy TV Show. ¿Qué es lo que tú dices, mi gente de Endoven? El Poppy en la casa. Vamos allá, vamos a aprender esta vaina. ¿Qué es lo que dice el Poppy? Poppy? ¿Qué es lo que tú dices? Tú sabes, el perro en la casa. Papá, ese en la tipo casa. suena, ¿tú sabes a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Te recuerdas cuando cantaba Gutirán en la tarima? Y Butarrán, también a compañero. Camaleón. Ese tipo Botorrán suena. es mío. Botorrán Óyeme, es ese uno de tipo mis suena ídolos. así en tarima, manito. Papá, yo estaba... Óyeme, yo parecía un chamaquito. ¿Sabes cuando tú tienes que un ídolo? Y que viene Daddy Yankee. Así estaba yo grabando. Yo Tengo sé, todos los videos yo sé ahí. cómo se siente Te lo voy a mandar todos los videos ahorita. Ey, Todos los videos los tengo ahí. ¿qué es lo que mi gente? Háblame un Buenas poquito, noches. Poppy, ¿cómo te sientes? El un segundo saludo. pasaje por Floppy TV Show, que cuando tú fuiste... yo lo entrevisté primero a él, ¿no? ¿Verdad? No, No. primero a ti y después a él. Ey, Exacto. ahora lo vamos a hacer diferente. Ahora vengo yo primero y después viene Claro. el show 230, el mío personal. Buenas noches, mi gente. Estamos aquí con DJ Lora y con Floppy TV Show. Cuéntame un poquito, manito, ¿cómo te sientes? De sentarme estoy sentado, pues me estoy moviendo mucho. Veo que sí me están mandando a pararme. Loco, ¿qué es lo que ¿Cómo tú te tienes sientes? No cómo te sientas. Estoy bien. Estoy bien. Habla un poquito de qué ha pasado con Poppy después de este año que hace como una semana cumplimos un año que fui a hacerle la entrevista Sí, ya en verdad, Doven. sí. Me recordé de eso porque me lo dijo el Facebook. Dije, coño, pero mira, ya pasó un año. Hay mucha vaina, hay muchas cosas que han pasado. Cuéntame un poquito, qué ha pasado, cuál ha sido la fiesta, cuál ha sido los eventos, los videos. Las fiestas están ahí. Sí. Sí, hay un día sí, un día no, pero están. Los discos, hay par de discos que sacamos después. Bueno, digo sacamos, pues yo te dije que iba a ser un álbum. Sí. ¿Qué pasa? Con el álbum se quedó por ahí. Hicimos Se quedó en el camino. sí, hicimos un par de cosas más y no se pudo hacer el álbum como yo quería, pero lo estoy haciendo de otra manera. Y nada, estamos siguiendo con lo que estamos trabajando, lo que se ha trabajado. Lo importante es que está trabajando. Sí. Está trabajando Que no mucho. está parado. Sí, el último tema que yo promocioné aquí fue La Poli, creo. Sí, la poli. Y con la gente mía allá en Argentina, tú sabes, mi gente de Gaby Caro, Yamil Antimán, Gonzalo Nanuel. Nahuel, Gonzalo Nahuel, Cheguera, saludos para ellos. Esa gente, ellos me dieron un chance. ¿Y qué pasó con ese tema? ¿No le hicieron video? Hablando de ellos. Ah, mira, déjalo ahí, chequeado para ellos. Nosotros no pudimos hacer video porque ellos vinieron. Ellos son como el moquito. Ellos pican y se van, Y ¿me se entiendes? Sí. Y ellos llegan y no nos dio el tiempo. Hicimos el disco, plomo, búscalo si quieren. Ese tema yo no lo promocioné mucho porque me sentí un poco muy agresivo, como están En los el muchachos tema. de aquí. Los muchachos de aquí están duros, ¿oíste? Sí. Estos muchachos de aquí tienen un talento de pinga, pero volvemos a ese tema. ¿Qué pasa con Plomo? El tema subió de manera... ¿Tú lo has buscado ese tema en internet? No. Ese tema tiene 1 millón de views en YouTube. En YouTube. Coño, bien. El que me gustó, el que me gustaba de ustedes. Sí. No. Ese yo cogí por DMV después, hice otra versión, porque recuérdate, te dije, no estoy muy contento con eso y fui allá, hice otro tema, el mismo tema pero con otro beat. Ujú. En YouTube cogió 1 millón de views casi, vamos a decir 1 millón, está en 900 y algo casi. Spotify cogió yo vi como un 100 y pico de screen, 101,000 de screen. ¿Me entiendes? El tema se dio heavy. Hice otro tema que en inglés que se llama Go down low, let me see what you can. If you want that thing, let me give you that man. Yeah, man. Esos son con Moreno el Viejo, Sonny M y Steph.
ese disco salió con ellos, no dio tanta vibra. Hice otro disco con Anerra. Sí, vi. Una perra, pa' morderla, ponerla en 4 y dale. Ese tema también vibró ahí, no sé por qué, porque Anerra es durísimo, tú sabes. Mi viejito, mi respeto y bendiciones. Pero no vibró tanto como Plomo. Y déjame ver, hice el disco del carro. Ujú. Get My Own Move, el tema tuyo. El que me gusta. Sí, ese tema lo hice y sí, ahí me pasé el año hasta ahora. Tengo Sí, un par de cositas nuevas que vienen ahora. ha estado lleno de proyectos y eso es bueno porque al fin y al cabo significa que no te ha detenido. No, Yo conocí a Baby John McClain cuando tú me lo mencionaste. sí. ¿Cuál es tu opinión que realmente de esa simple mención salió hasta una guerra lirical entre él y MCA El Divino? El panita, Sí. Para mí eso fue... Lo que pasa es que ellos tenían, no sé, un problema de hace mucho, ¿me entiendes? Entonces se desahogaron un poco ahí, ya cuando tú le diste el breakcito, se dieron, ¿me entiendes? Se enfocó más el otro pana de hacer algo en ese momento. Coño, Floppy TV Show, déjame hacerle algo ahí para yo pegarme nuevo. Por él hizo y se quedó ahí mismo. Yo no escuché más nada de él. No siguió trabajando. No. No, él y- tuvo un cierto vaina de que se quedó frenado y no soltó más contenido. Yo incluso lo llamé y me dijo que por motivos personales no pudo. Sí, puede O pasar. sea que aquí en Europa tenemos el mismo, le vamos a llamar el Gales síntoma. El cinto de Gales. El síntoma de Gales. Él tal vez, creo que Se tal vez. enferma y Tal vez nadie problemas sabe. personales. Yo mismo tuve apagado un par de meses. Tengo 5 meses que no hago nada. Pero tú estás pagado, pero estaba tocando el fin de semana pasado, entonces no entiendo. Esos son fiesticas, manito. Me refiero a apagado porque uno, bueno, yo en mi caso Sí. me promociono más con los videos y con las canciones. Porque tengo, déjame ver, de 5 canciones que yo he sacado este año y nada más hice un solo video. Ujú. Pero el tema que yo menos quise y menos promoción hice, me está dando más. Exacto. Y promoción me refiero yo de postar lo que yo nunca he dado ni un euro, loco, en promoción de nada. Para la gente me han dicho, loco, tienes que meterle y eso. No creo en esa vibra. No creo. Ya no, es tu punto de vista, pero acuérdate de algo que la Coca-Cola no necesita promoción. Por lo tanto, por Pero eso, sin embargo gastan $300 millones al Eh. año en promoción. ya. Tu respuesta la acaba de tener. No, porque El producto cada tiene que quien- tener... No, porque el producto no importa que sea bueno. El producto no importa que sea original. El producto Ujú. debe tener exposición. ¿entiendes? Tiene que tener exposición. Te Y la entiendo. exposición hoy en día en las redes sociales Más hoy en día. en no las se redes logra sociales. si usted no paga promoción. Los numeritos que me ha dado lo que yo tengo, no te voy a decir que estoy conforme, pero creo que ha hecho mucho que más que están el día entero jodiendo y por tanto aquí, allá, allá. Si te comienzo a enseñar mi teléfono, los muchachos saben qué es lo que yo digo. Diferente. Por ejemplo, mi Instagram tiene 20,000 seguidores que me revisan todos los meses mínimo. Y yo me pregunto, ¿por qué no me sigan todavía? Pero no es nada. Yo no le estoy pidiendo que me sigan ni nada. Es como tú dices, va a llegar el día que uno de esos palitos le va a gustar y ellos me van a apoyar más. Claro. Sí, lo que hay que mantenerse trabajando y no Es detenerse. como, Sí. es como yo subo una historia y tengo 500 reproducciones y no tengo ni siquiera un seguidor. ¿Tú me entiendes? Y hay algunos que no hacen nada y tienen pila. Yo he Sí, visto ok. para gente con 20,000, 16,000, 10,000, 50,000, pero están al nivel de el que tiene 1,000, que soy yo, ¿me entiendes? Sí, eso es así. Y yo me siento bien con eso. No, es que de eso que se trata. Usted tiene que sentirse contento con el trabajo que está haciendo. Pero, no puede ser conformista. Hay que seguir.
Por eso No vengo se le- con algo diferente, le mi puede gente. bajar. Vengo con... Porque vinimos, mira a DJ Lora. DJ Lora, pero bueno, está joseando con Flop. Porque tenemos que cobrar un cheque de YouTube. Tiene que Manito, llegar desde eso. el primer día Sí. me cayó Sí o heavy, sí. dame darle la Tiene que mano. llegar, tiene que llegar. Nosotros nos vimos en la fiesta esa que usted... El Barrio Latino, el Barrio sábado Latino, sí. pasado, sí. Esa gente nos trataron bien. Sí, Hubo sí. siempre como La química estuvo bacana, sí. Sí, como siempre hay unos detallitos. No, eso Pero- siempre va a pasar, siempre va a pasar. Sí, nos vimos allá y te reconocí. Dije, ven acá, este es el tipo con floppy. Bien, güey, mi pana, me dijo, ¿qué es lo que es? Y me saludaste bacana, bacano, perdón. Qué heavy, qué heavy. No, es que la gente, muchos artistas, tienen que saber que el artista canta, pero muchas veces la gente para conocer a ese artista o para saber que ese artista está trabajando, tiene que pasar por medios como este. O sea que muchas Te veces entendí. nosotros que estamos en estos medios tenemos más exposición que los mismos artistas. Y nosotros no nos vivimos la película, nosotros nos ve cualquier gente y nosotros, ¿qué es lo que? A mí me han pedido fotos y yo soy para mí, nada más me conoce a mí la gente, ustedes, ¿me entienden? Entonces, nosotros lo que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Eso es así. Siempre la tenemos. Siempre mantener los pies sobre la tierra, de saber que nosotros no somos más que nadie. Todo el mundo puede hacer lo mismo que usted está haciendo, simplemente tocó de que usted lo está haciendo. Tengo un consejito para los artistas. Fluya. Sí, porque eso pasó el sábado pasado. Un pequeño inconveniente. Fluya. Pero es un consejo para los artistas y los organizadores de eventos. Mira, tú organizador de eventos, que contratas artistas, DJ, bailarines, go-go dance, todo tipo de personas para tu show o para tu evento. Tienes que tener cierto criterio de organización y de conocimiento. De que tú tienes que entender que el que viene contratado para tu show, para tu evento, tiene que tener un trato diferente a lo que es el público en general. Me explico. Tú sabes que los artistas, los bailarines y los DJ tienen un pequeño ego, el cual tú tienes que aprender a manejarlo. Me explico de nuevo. Cuando el artista llega al evento, sea DJ, sea el bailarín, sea el go dance, sea el que tira fuego, lo que sea, tú tienes que tener un personal que los conozca. Tú lo estás diciendo por Obi-Wan. No. Tú te pasas. Tú tienes que tener una gente que lo conozca para que se encargue de ellos y le dé el trato que merecen porque se pueden ofender. Ahora bien, artista, tú también tienes que ser conocedor y entender de que cuando tú vas a un evento, tú no eres Daddy Yankee que todo el mundo te va a reconocer directamente. Obvio mío. Tienes que trátalo bien. tener un manejo. No, eso en general, porque nada más no ha pasado con él. Ok. Tienes que tener un manejo y saber cómo hablar. Esa es una. La segunda es, tienes que saber que tú vas a entretener al público. Independientemente de lo que pase con el organizador, usted se debe al público. Vaya y haga su show normal, muestre su sonrisa, esté contento, aunque cuando usted termine y se baje de la tarima, usted se vaya para su casa. Tienes Pero razón. sea profesional. Fue porque pasó un percance el fin de semana pasado Claro. de que Obi iba a cantar con Falopa y parece ser que el seguridad o el encargado de los artistas subieran a tarima no reconoció a Obi y le dijo, no lo dejó subir. Entonces Obi se molestó y después no quería subir, se sentía mal. Pero tenemos que saber algo. Es que no necesariamente usted no sea, eso le puede suceder hasta a mí, a cualquiera. Tiene que saber algo, que el seguridad está haciendo su trabajo. Si usted ve que el seguridad lo paró, dale la gracia al seguridad, está haciendo su trabajo. Tú tienes que demostrarle que tú vas a ser tuyo. Tú te presentas, mira, yo soy fulano de tal, yo hago parte del equipo de trabajo de tal fulano, porque mismo tú seas un güirero, mismo tú seas un tamborero, cuando usted va a ser parte del equipo de trabajo de una persona que va a presentarse, a usted le abren camino. Pero tiene que presentarse, hablando, no, yo soy fulano. No, usted tiene que decir quién lo invitó y por qué usted viene aquí, porque esto es algo que se está haciendo formado. Ahí se la doy a la gente de Monterrey. Han tenido un pequeño
un pequeño cambio, han hecho la cosa un poquito mejor. He escuchado un poco de menos el feedback que he tenido ha sido un poco menos negativo que el año pasado. Simplemente ha sido eso de Obi. Obi es de ellos mismos. Pero otra cosa que tengo que agregar. Chris, tú eres mío. Pero tienes que tener un equipo de trabajo para ese evento. Lo puedes hacer todo. Sí, pero que él no es. Él es muy diligente. Hay que dársela. Pero es la cubana, la dueña de la fiesta. Sí, pero a él lo tienen como encargado del entretenimiento. Pero ahí voy. Él como encargado del entretenimiento tiene que tener un equipito que se encargue de, mira, van a venir 5 artistas. Mírase la lista. Tú te encargas de recibirlos a ellos para que no vayan esos percances. Sí, pero acuérdate que esos son errores los errores se hicieron para cometerlo. Es un error que, por ejemplo, este año él no te sacó antes que tú terminaras tu canción. Pero nosotros comenzamos este año. Este año nos cogimos esa. Entonces, quiere decir, aprendió de los errores que cometió en el pasado. Pero no es excusa, porque, loco. No es excusa. Simplemente mira, le estoy diciendo que yo como organizador en la Welcome, tú más que nadie sabes que yo estaba desde las 10:30 en la puerta esperando a todos, sea artista, personas que reservaban su mesa. Sí, pero apréndete algo que yo me aprendí hace 2 años. No todo el mundo tiene que ir al mismo nivel que tú. Eso es verdad. Ya. Señores. Pero aprendan por lo menos. Recuerde que Poppy para mí es uno de los artistas más versátiles porque él es dominicano, mitad Antillano. 100%. Yo, my people, they're from St. Martin. Don't think I forget about that, you know. We there, man. Tengo una pregunta. Respect still. ¿Tú eres 100% antillano? No. ¿Perdón? ¿Tú eres 100% antillano? Sí, en verdad, ¿tú eres de donde naciste o donde tú te criaste? ¿Dónde naciste? Entonces, sí. ¿Y te criaste? En Santo Domingo. Ok. Varios años. No dije mi vida entera tampoco. Ok, tú eres, pues se puede decir, tú eres origen antillano con crianza dominicana. No, origen. No, está mezclado. Sí. Está mezclado porque es lo que él dice y lo que usted dice también. Está mezclado porque tiene las 2 nacionalidades. Sí. ¿Cómo tú ves el futuro de lo que tú estás haciendo? La música va a cambiar ahora. Como tú dices, nosotros estamos tratando de hacer otro proyecto. Tú le preguntaste, yo vi la entrevista de Anthony J. Y le preguntaste la diferencia con los artistas caribeños con los de Europa. Los europeos. El europeo tiene su contacto, tiene su forma como moverse, tiene el idioma que ellos quieren escuchar, tienen la vibra por ese momento, lo que ellos necesitan. Sí. Nosotros estamos tratando de enseñarle vamos a decir, cultura, nuestra vibra. Sí. Y ellos no están acostumbrados a eso. Entonces, cuando ellos ven cosas así, les gustan porque es otra cosa. Se mueven y te dan esa energía que sí quieren apoyarte, pero hay algunos que a mí no me entienden. Sí. Y me dice, loco, tú tienes una vibra bacana, porque si yo te entendiera... Fuera mejor. Sí, entonces lo que yo voy a hacer ahora, o lo que vamos a hacer, vamos a tirar más temas, por ejemplo, en inglés, para ir vibrando la vuelta. Yo hice un tema con Go Down Low, holandés e inglés, y un poco de español. Perfecto. Yo le metí en inglés, Moreno le metió en español, y la tipa le metió en holandés con el pana mío. Y ahora yo hice un tema con Anthony ahora. Vamos a hacer uno con 230 y con Shataman. Tengo otro tema solo que viene más como el flow que tú le dijiste a Anthony J, que era como medio africano. Sí, ¿cómo se llama eso? Amapiano. Esa vaina. Tengo un tema ahí. Me van a decir, loco, el Poppy está como en amor. Que no se enamora, no tiene corazón, manito. ¿Oíste? Suena bien. Que si tú no te quieres tú mismo, te puedes ir por ahí y guindarte. Recuerden que estamos en Flow City Radio, la conexión al corazón de Europa. Él lo viene a decir. Flow City Radio, la conexión al corazón de Europa. ¿Cuáles son tus proyectos que vienen a futuro? Eso es lo que te dije. Lo de Embol, le vamos... No que vamos concreto, por ejemplo, los featuring, los cosas que tienen con varios artistas. Hay featuring, como te dije, con los muchachos míos. Hasta ahora tengo Albert Joe, Shataman, tengo un proyecto nuevo con Anthony J,
Está con Gianni ahora. Vamos a hacer otra cosita ahí. Tenemos a Baby Joe McClain y a Novaldin y a los muchachos para allá abajo, a Saga Family. Y toda esa gente nos van a invitar un día a hacer algo también. Nada más esperando el tiempo, manito, tú sabes. Hay mucho compromiso que tapar, mucho hoyo por ahí y los huecos se están tapando al paso, ¿me entiendes? ¿Qué opinión tú tienes en cuanto a que yo me he tomado el tiempo y he invitado varias veces a Ghetto Flow? Incluso le hice la invitación para que me enviara su información. No sé de eso. Ahora cuando yo vaya a poner, le voy a decir, tiene que ir, maestro. Porque yo le hice... Envíe Y son duros. Son duros. Entonces, Duro. yo Durísimo. siempre que se viene la música a flote, ellos salen su nombre. Entonces yo le dije a él, envíame tu información de lo que tú has hecho para crear un poco como lo que hice con Jay Cruz. O sea, se llama... Al ver tiempo, tú sabes que ¿entiendes? ese muchacho vive de eso también. En esto, eso es lo que te digo, la negatividad. Cuando me refiero a la negatividad es que tenemos que poner todo de nuestra parte. Es que Porque él quizá no tiene tiempo, pero ¿qué te hace pensar que yo sí lo tengo? Pero el problema No, digo yo. No, porque es por un ejemplo. manejador, tal vez Pero no es sé un cómo ejemplo. va eso con él, ¿me entiendes? Sí, Pero te hablo en el sentido de ejemplo de que yo he trabajado pro de integrarlo a ellos, porque le he hecho la invitación. Él sabe, ahí te el Instagram, no Ya, voy a dejar la mentir. Yo soy un tipo que yo trabajo muy pro para que la cosa se cree y crezca más. Pero es que la gente no va a creer hasta que la cosa no se vea al nivel que yo quiero. Ese Y es ahí el te van a problema. comenzar a llamar. No, Porque ese problema, ahí mira, yo no voy. sí. Comenzar los proyectos desde cero y apoyar a una gente es muy difícil, brother. Óyeme, es tan difícil que, chequea esto, tú te casas con una tipa cuando tú estás bacano de efectivo. Y cuando tú te embajas, la tipa se te mueve. Zacarías Ferrer. Si es purina, no, Pero pero. eso es lo que te estoy diciendo. Es muy difícil encontrar esa Entonces, purina. si es purina, llega desde el principio, Es muy mismo tú no difícil tienes nada. encontrarla. Ya. Bueno, ¿Entiendes? eso ya sabrá él. Él sabe que yo le he hecho la invitación a él, como a muchos. O con el tiempo Simplemente cuando él quiera. quiero que le digan que las cosas fluyen cuando Dios decide, no cuando ustedes quieran. Exactamente. Así como él, hay muchas personas que quizá, por dudar, por subestimar, no han sido parte de nuestro proyecto. Recuerden que Flow City Radio, la conexión al corazón de Europa, somos nosotros. Y cuando yo vocifiero Movimiento Urbano de Europa, es porque yo lo que estoy creando es para los 52, casi 53 países que tiene este continente. Tus expectativas en cuanto a tu carrera, ¿qué tú quieres hacer? ¿A dónde tú quieres llegar? Manito, en verdad estamos tratando de llegar ¿A dónde? ¿Cuáles son a tus...? hacer lo que nosotros estamos transmitiendo ahora. Música bien, no tan negativa. Yo tengo 2 hijos, ¿me entiendes? Y un día yo iba en él, tú sabes que a mí me gusta mi carro y mi vaina de tuning y mi motor y mi vaina. Por eso ustedes no me ven a mí desacatado. Yo mi tiempo... Lo de correr en carro y hacer carrera y yo he rally, el dejado diablo esa su vaina vaina. este año. Ando ahí en un Pues, Ford la hora, Porque pero te han quitado 2 carros. vengo con motores. Eso es lo que te quería decir ahora. Hice la licencia. Para los que me quieren caer atrás, vengo el otro año, el Somos, nos vamos a juntar a calibrar y hacer vaina loca. Sí, yo me voy a comprar una moto. Pero al paso. Dámele un mensajito a esos artistas tuyos de Holanda, no lo de, porque ya no me he enfocado mucho y no quiero que ustedes pongan más vainitas para que no se calienten. Con los Tigres de Bruselas y del Movimiento de Bélgica. Pero ¿cuál es tu opinión en cuanto a los artistas de Holanda? Manito, nosotros somos nosotros los que estamos allá. Sagle Family, Baby Joe McClain, Novaldin, esa gente para allá. Yo conozco a un panita mío, se llama Díaz, el de Rotterdam. Y nosotros, yo no he visto más artistas dominicanos o cubanas ya. Yo veo... Ustedes, Yo tengo Joe McClain, Novaldin, ustedes son los que están en Holanda y no hay más nadie. Hasta ahora yo... ¿Tú conoces otro? No, Dime la tú. pregunta es para ti. No, yo no conozco a nadie. Pues yo soy un medio. Yo no conozco a nadie. Artista como nosotros así, haciendo videos y vaina. Hay pila, pero que yo lo conozco, no. No hay ninguno.
Hay un panito mío ahí que canta trap en holandés, pero No, ese corito ahí que ahí hay muchos traperos ahí en Enthoven. Antillano, Marucano, Tulbi, esa gente. Están toditos ahí, yo los conozco todos, pero no están en la línea nosotros. Yo te lo puedo traer para acá, pero sí, no, dime. No le van a llegar, no le van a llegar. ¿me entiendes? Nada, señores, recuerden que esto es Flow City Radio, estamos en vivo, recuerden que pueden hacer su llamada para hacer cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan. Próximamente venimos con el concepto también en live, la Confesiones TV Show, que eso serán confesiones en anónimo de personas como usted y como yo que le pasan un sinnúmero de cosas inexplicables. Tuvimos aquí a la estrella, Poppy. ¿Cómo tú no tienes un vaina? Porque yo sé que tú ladras y vaina, pero ¿cuál sería tu cosita, tu eslogan? Bueno, yo tengo par. Ok. Yo tengo el del perro. ¡Ah! Tengo el que dice once again, then. Yeah. Tengo you don't know. No hay que hablar mucho, señores. DJ Lora, el Poppy, Floppy TV Show presenta. Fue Muchas gracias. Floppy TV Show. Estamos activos. La gente que están activos en la radio, vamos a darle 10 minutos para nosotros seguir con el tipo de la llave. Albert Joe, la Albert leyenda. Joe, la Seguimos leyenda. ahora. Vamos Floppy allá. TV Show.